Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 10, Metabolismo Social y Macroeconomía Ecológica. Lo que queremos con esa sesión es abordar el tema de los flujos de materiales y energía que, la economía ecológica plantea con su pretensión a estar en ruptura con la visión neoclásica de una economía aislada de la naturaleza. Acuérdense del esquema inicial que vimos en la clase de introducción. Si es que nos planteamos la economía como atravesada por un flujo tanto de materiales como de energía, entonces se plantea la pregunta, ¿cómo caracterizamos tales flujos? Es el objetivo de una serie de herramientas que ha desarrollado la economía ecológica y que vamos a ver a continuación. Tiene que ver con la pretensión de usar indicadores en general, en términos cuantitativos y usando otro lenguaje que el lenguaje monetario, cifrando en toneladas, cifrando en metros cúbicos, cifrando en tal vez vatios, intentar caracterizar estos flujos y de algún modo plantear una suerte de macroeconomía ecológica, en el sentido de que podemos considerar, por ejemplo, una economía, una entidad de cualquier índole, que sea una región, que sea incluso el planeta entero, y podemos considerar una serie de flujos pertinentes para caracterizar el nivel de interacción que tal economía, tal entidad tiene con su entorno. Miramos entonces un poco más en detalle la noción de metabolismo social y el análisis asociado, que es el análisis de flujos materiales. Como bien nos plantea Krausman de manera sintética, pero es un esquema que se puede encontrar en la mayoría de la literatura que trata de este concepto de metabolismo social. Se puede considerar a la economía de una provincia, de un país, de una ciudad, tal vez incluso, de una región, como atravesada por una serie de flujos. El concepto de metabolismo social viene en su origen de la analogía que llevó a cabo Marx para intentar caracterizar cuál es la interacción que tiene el ser humano con la naturaleza. Y ese concepto luego fue recuperado por una serie de autores asociados a una disciplina que es muy cercana a la economía ecológica, al menos en su forma más conservadora, que es la ecología industrial, el metabolismo social. Y este método del MFA son nociones que están muy asociadas a esta disciplina que se llama la ecología industrial. Pero hay mucho diálogo entre tal ecología industrial y la economía ecológica, en particular sobre estos aspectos que intentan caracterizar los flujos de energías y materiales para entidades diversas. Para fijar las ideas, aquí nos vamos a situar en una economía nacional. Entonces, este pequeño rectángulo representa la economía nacional de un país, por ejemplo Ecuador, y está acumulado dentro de ese sistema económico, socioeconómico si quieren, un stock de materiales que va a tomar, por ejemplo, la forma de infraestructuras, vehículos, máquinas y así sucesivamente. Esa economía va a estar atravesada entonces por flujos. Un primer flujo viene de la extracción desde la naturaleza a nivel doméstico que realiza tal economía. Eso está simbolizado por las letras DE, por Domestic Extraction. A la par, como material entrando en tal economía, tenemos los materiales importados desde otras economías, que está simbolizado por la letra M. Y por otra parte tenemos salidas de materiales de esta economía
en forma de desechos o emisiones o en forma de exportaciones, simbolizadas por la letra X, hacia otras economías. A partir de esta formalización, se definen una serie de indicadores que están en la tabla a la derecha. Tenemos, por ejemplo, el llamado Domestic Material Consumption, el consumo doméstico material, conocido por sus siglas DMC, que constituye en la sumatoria de la extracción doméstica y de la importación de materiales, menos la exportación de los materiales para una economía dada. Entonces nos va a dar una idea en masa, en toneladas, del nivel de consumo de una economía dada. A partir de este DMC y de otros indicadores como es el PIB, que es en inglés GDP, para Gross Domestic Product. Bueno, a partir de estos indicadores que son el GDP y la población, se definen otros indicadores que son la productividad material, la tasa metabólica y la intensidad material. Ya, entonces están ahí las unidades para que se fijan las ideas. Por ejemplo, la productividad material se expresa en dólares por tonelada, es decir, estamos midiendo cuántas unidades de PIB podemos ganar con una cierta cantidad de material consumido o cuántos dólares en términos de producto nos genera el consumo de una cantidad en tonelada de materiales. Para la tasa metabólica va a ser más bien una medición del consumo per cápita. Entonces vamos a tener una cantidad en toneladas que va a representar per cápita para un país dado la masa de materiales consumido. Y bueno, la intensidad material va a corresponder a una cantidad en toneladas de material consumido por cada unidad de Producto Interno Bruto. Con estos diferentes indicadores se dibuja lo que se suele llamar los perfiles metabólicos. Entonces se puede hallar perfiles metabólicos para cualquier país del mundo en donde se encuentran datos, por supuesto. Entonces no necesariamente es siempre fácil para un país como el Ecuador pues dibujar su perfil metabólico, más aún sus perfiles metabólicos históricos. En el caso del artículo de Krausman, pues nos propone el perfil metabólico de Japón, que es un país que ha llevado a cabo cuentas en este sentido desde hace mucho tiempo y para el cual es posible establecer de manera bastante precisa tal perfil metabólico. Entonces, si ustedes se fijan en el primer gráfico a la izquierda, lo que estamos viendo es la tasa metabólica en toneladas per cápita por año, es decir, los volúmenes consumidos por habitantes por año en ese país. Bueno, en los últimos 140 años, el gráfico va hasta el año 2005 por ahí. Y lo que podemos observar son varias cosas. Bueno, primero, la composición metabólica de un país como Japón ha cambiado drásticamente. Ustedes se pueden dar cuenta que si bien la biomasa hasta mediados del siglo XX representaba una porción muy importante de la DMC, hoy en día esa biomasa representa una parte muy reducida. Y más bien lo que ha tomado mucha importancia son los minerales no metálicos. En pocas palabras, todo lo que es arena y materiales de construcción y todo lo demás, ¿no? También lo que podemos ver con un país como Japón es que a partir de los años 70, de algún modo tenemos una suerte de estabilización de la tasa metabólica. Eso está vinculado a un proceso que en la literatura a veces se llama la desmaterialización de una economía. Entonces hay una hipótesis que plantea que las economías, y más aún las economías industrializadas, después de un cierto punto llegan a una desmaterialización, es decir, una desvinculación entre su población y su nivel de consumo en términos materiales, o una desvinculación también entre su PIB y el nivel de material que se usa para llegar a ese PIB. Es todo un campo de investigación, no está muy claro, como dice el texto de Krausman, si es que realmente llegamos o podremos llegar en algún momento
a tal desvinculación, a tal desacoplo entre PIB y materiales consumidos, o desvinculación entre población y materiales consumidos. Lo que sí se tiende a observar es al menos una desvinculación relativa, es decir, el PIB aumenta más rápidamente que el consumo de material que le es asociado. Para terminar, lo que queremos revisar de manera muy rápida son los diferentes indicadores macrofísicos que tienen como vocación la medición de la sustentabilidad de una economía dada, por ejemplo, pero que son nociones que se extienden a incluso individuos o actividades o organizaciones. Pues tenemos, por ejemplo, la apropiación humana de la producción primaria neta, ANP por sus siglas en inglés, que consiste en llevar a cabo la ratio entre la producción de las plantas, la biomasa si quieren, que es usada por los seres humanos, dividido para esta biomasa tal como existiera sin la intervención humana. En general se cifra en porcientos y las cifras actuales oscilan entre 25 y 40% de apropiación humana de la producción vegetal. Y hay así una serie de otros indicadores como la huella ecológica, una superficie que representa la superficie necesaria para producir y absorber los residuos que son necesarios para el consumo de alguna entidad o un individuo. A nivel global se estima que estamos en una huella ecológica, ¿no?, que llega a una superficie de 1,5 o 1,75 veces la superficie del planeta, es decir, estamos desde ese indicador por encima de la superficie global. Y así sucesivamente tenemos un indicador que se llama insumos materiales por unidad de servicio, tenemos la huella hídrica, que es bastante similar a la huella ecológica, sino que cuenta el volumen total de agua usado para la producción y el consumo de unos bienes o servicios. Y bueno, tenemos por supuesto la huella de carbono, que en este caso es la sumatoria de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de una persona, una identidad, un país, una actividad dada. Y bueno, tenemos como último ejemplo de indicador muy importante que es el EROI, el Energy Return on Investment, que es el rendimiento de producción energética, que mide cuánto se gasta de energía para producir una unidad de energía. Y por supuesto, si estamos a menos de 1, eso quiere decir que no es rentable la generación de energía. El petróleo, por supuesto, como era de esperarse, es una de las fuentes de energía que tiene el EROI más grande.